¿Cómo le digo a tu reflejo que no te mientan más? Día 2 de junio es hoy y es el Día Mundial de los Trastornos de Conducta Alimentaria, enfermedades como la anorexia o bulimia, y nos vamos a centrar en estos trastornos que causan tanto sufrimiento y tanto dolor a quien los padece y a quienes están en el entorno. Exactamente, y a su familia. Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es una jornada que pretende sensibilizar sobre estos desórdenes que afectan alrededor, Jesús, de 70 millones de personas en todo el mundo. 400.000 de ellas están en nuestro país y 70.000 en Andalucía. Las afectadas son mayoritariamente mujeres y el inicio de los problemas suelen comenzar en la adolescencia. Hoy hemos invitado a una especialista en nutrición que nos va a ayudar a comprender mejor estos trastornos, y también hemos invitado a la presidenta de la Asociación de Trastornos Alimentarios de Andalucía, que además lleva casi 10 años luchando para que las enfermas como su hija sean debidamente atendidas en nuestro sistema sanitario. También nos gustaría que nos contaran si tiene algún caso cercano, si ha padecido estos desórdenes alimenticios, si los ha superado, cómo lo ha hecho, si sospecha ahora mismo que alguien cercano sufre estos trastornos y no está diagnosticado. Tenemos nuestro teléfono a su disposición, el 670-940-200. Ainhoa Romero, nutricionista de Quirón Salud Sagrado Corazón, buenos días. Hola, buenos días. Doctora, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bien, estos trastornos son mentales, son psicológicos, son graves, ¿vale? Y se caracterizan por una conducta alterada ante la ingesta de alimentos, bien, o de comportamientos para controlar el peso. Existen varios trastornos de la conducta alimentaria, los que conocemos, bueno, la anorexia nerviosa, ¿no? Se caracteriza por una extrema delgadez, la bulimia, que también no existe esa extrema delgadez, pero sí es cierto que existen técnicas compensatorias como vómito, laxante, etcétera. Después hay otras conductas que pasan más desapercibidas y son esos casos en los que hay que estar, la familia debe estar más atenta, que son los trastornos por atracón, que normalmente no nos damos cuenta porque las pacientes tienen un peso o bien normal o los generales que lo tengan por encima de lo normal, y lo que hacen es comer por detrás, ¿no? Y después pues sentirse mal, o hacen ejercicio intenso, o dejan de comer 2 o 3 comidas al día. Entonces este tipo de trastornos está un poquito más oculto, y es en los que la familia, los amigos tienen que estar un poquito más atentos para poder ser conscientes y ponerse ante las manos de profesionales. Cuando usted estaba describiendo estos trastornos, sí, son desde luego muy dañinos para quien lo padece, pero también para la familia. Es una enfermedad que sufre todo el entorno de la persona que lo tiene. Sí, totalmente, sufre todo el entorno porque, como decimos, esto es una rueda, no solamente se altera ese comportamiento alimentario, sino que detrás de ello está la conducta que no quieren salir a la calle, son personas que son más tímidas, que están más reprimidas, entonces pueden ser incluso agresivos. Entonces todo esto pues lógicamente repercute en el ambiente familiar, y si no se diagnostica a tiempo, pues va más y va mermando lógicamente esa unidad familiar y esa paz y armonía que debe de haber en toda familia, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿se está avanzando en el tratamiento de estos trastornos? ¿Se están encontrando soluciones? Porque estamos hablando de problemas que son muy difíciles de curar, y además que es una de las enfermedades mentales que tiene una tasa de mortalidad más alta, es decir, que en algunos casos puede llegar a ser extremadamente grave. ¿Se están encontrando soluciones? Es algo lento, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros desde la Fundación de Quirón se hacen unos programas que son estupendos, y lo que se hace es ir a diferentes institutos, exponer este tipo de trastornos que existen, y muchas veces son los propios compañeros los que detectan, ya no solamente los familiares, sino los propios compañeros que se pasan mucho tiempo unos con otros, los que detectan que algún amigo tiene este problema. Entonces yo creo que la sociedad, ¿no? desde donde se forma, que son en los colegios, los institutos en este caso, porque la adolescencia, como bien habéis dicho, es la etapa donde más se produce
este tipo de trastorno. Entonces, desde ahí sería trabajarlo, porque todo lo que se trabaje y se exponga es más fácil para encontrar y diagnosticar a esos pacientes, porque como le digo, si alguien le está acostumbrado a ver a una chica, a un chico que está excesivamente delgada, pues lo primero que piensa es que tiene anorexia, pero es cierto que hay otros trastornos alimentarios que no se ven tan fácilmente. Y cuando se ve ya está muy grave, como bien decís, ¿no? Sí. Doctora Ainhoa Romero, nutricionista de Quirón Salud Sagrado Corazón, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Venga, buenos días. Queremos pedirles a ustedes, como siempre a esta hora, la de la participación de los oyentes, que nos digan si tienen alguna experiencia, si la han vivido, si se han sobrepuesto a ella, qué piensan de todo esto. 670 940 200. Vamos a saludar a Patricia Cervera. Su hija está ingresada por anorexia. Lleva Patricia 9 años luchando para que su hija se cure de ella. Ayer, además, estuvo usted en el Parlamento, ¿no es así, Patricia? Buenos días. Sí, hola, buenos días, Jesús. Sí, ayer estuve en el Parlamento, fue un acto, la verdad, muy emotivo, sobre todo porque no es la primera vez que he estado en el Parlamento, ya en estos 2 últimos años, que coinciden con la campaña que inicié de recogida de firmas, que a día de hoy somos ya casi 400.000 personas las que estamos pidiendo más recursos y sobre todo unidades especializadas, y recibir el respaldo institucional del Parlamento de mano de la presidenta, además de realmente ver cómo se van sensibilizando y siendo conscientes sobre todo de este déficit de asistencia, porque como ha comentado la nutricionista, es muy importante la detección, pero yo voy a poner el caso, es como si detectan un cáncer, pero luego no hay donde tratar ese cáncer. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo en muchísimas familias, porque se estima unas 70.000 personas afectadas, más indirectamente, si hablamos solamente del núcleo familiar, estaríamos hablando de más de 200.000 personas, que cuando estas personas no reciben ese tratamiento, la enfermedad se cronifica. Mi hija lleva ya 10 años, con secuelas irreversibles ya, y no es verdad que se inicia en la infancia y la adolescencia, donde tenemos que poner el foco, la detección temprana, la intervención rápida y eficaz, porque si esta enfermedad se cronifica, el caso de mi hija, que tiene anorexia nerviosa, y otras personas afectadas que conozco, no es que la gente las vea por la calle y solamente piensen que tiene anorexia, es que en muchas ocasiones piensan que tienen otra enfermedad, otro tipo de adicción, porque se quedan realmente a todos los niveles con unas secuelas físicas tremendas y psicológicas. Patricia, tú además eres presidenta de la Asociación de los Trastornos de Conducta Alimentaria de Andalucía, con lo cual estás en contacto tanto como con pacientes, diremos, como con sus familias. ¿Por qué afecta, se sabe por qué afecta principalmente a las mujeres? Bueno, primero me gustaría decir una cosa que considero muy importante, porque como digo, yo hace 2 años empecé esta campaña de recogida de firmas, es un movimiento ciudadano, y a raíz de la difusión y de todas las familias que se pusieron en contacto conmigo, constituí esta asociación. Es una asociación muy joven, pero que ha nacido con muchísima fuerza, con mucho respaldo. Tenemos el compromiso además ya de la Consejería de Salud, ¿no?, para estas 2 unidades. Y respecto a la pregunta que me ha hecho, el por qué se afecta más a las mujeres, no se sabe realmente, se entiende o se deduce que, bueno, que el canon al final que hay de delgadez, sobre todo las redes sociales, que últimamente están influyendo muchísimo en la gente joven, muchísimo. Negativamente, ¿no, Patricia? Negativamente, totalmente, porque y en el confinamiento todavía peor, porque el ver imágenes, dietas continuamente, porque sí hay un factor común en estas enfermedades, en los trastornos alimentarios, es que casi todos empiezan con una dieta. Entonces es fundamental, ¿no?, la nutrición, pero no tanto la nutrición, sino el que sepan, ¿no?, la educación también. Muy importante, aquí quiero poner el foco, la educación emocional, porque al final son estos trastornos, lo que hay detrás es pues emociones que no se saben controlar, y por eso, como decía la nutricionista,
un trastorno que ayer incluso lo hablábamos allí con una diputada y no conocían el trastorno por atracón, que hay un porcentaje muy alto de población. Pues aquí hay que decir que hay muchas personas con obesidad, obesidad infantil incluso, que lo que hay detrás es un trastorno por atracón. Y no están diagnosticadas tampoco como trastorno por atracón. Claro, porque uno cuando tiene una enfermedad la reconoce, ¿no? Habitualmente dice, pues sí, me duele la cabeza. Pero este tipo de enfermedad muchas veces o trastornos son negados por los que las padecen, ¿no? Ellos niegan en buena medida que padecen este trastorno, ¿no? Claro, ese es un problema que tenemos muy la grave, familia, ¿no? Gravísimo. Y de hecho, fijaros lo que voy a decir, no solamente la persona que ya digo, nos tenemos que fijar en que cuando empiezan, son niñas o son niños o adolescentes, todavía tampoco tienen capacidad, ¿no?, de reconocer lo que les está pasando, dónde se están metiendo, no se dan cuenta siquiera. Pero es que en muchos casos pasa en la propia familia. La propia familia, sobre todo porque son niñas, cuando hablo de niñas, niños también, que tienen buenas notas, un buen rendimiento escolar, que son responsables, digamos, son como los hijos un poco modelos, ¿no? Entonces, reconocer y aceptar por parte de la familia que su hija o su hijo puede tener un trastorno, que es una enfermedad mental, eso cuesta. Y esa primera parte, el quitarnos esa venda de los ojos, la familia, porque evidentemente la persona, el niño o la niña afectada, va a tardar muchísimo tiempo en reconocer y va a ocultarlo, va a ocultar todo, va a ocultar todo. Llevamos hablando unos minutos con Patricia Cervera, que es presidenta de la Asociación de Enfermedades o Trastornos de Conducta Alimentaria en Andalucía. Oye, todavía no te hemos preguntado por tu hija. ¿Cómo está tu hija? Bueno, mi hija pasó estas navidades, después del confinamiento, que la tuve con sonda en mi casa, pasó las navidades en la UCI. Es la primera vez en 10 años que ella ha necesitado ingresar en la UCI. Es muy triste porque ella lleva muchas navidades fuera de casa, ingresada en hospitales. Consiguieron salvarla, recuperarla, y ahora está en Ciudad Real otra vez porque aquí seguimos sin esa hospitalización tan necesaria. Sí. Varios asuntos a raíz de lo que dice. La verdad es que es una enfermedad que es muy difícil reponerse, por lo que estás contando, que tu hija lleva ya, ¿cuántos años? Tenía 9 años, ¿no? 9 años. 9 años lleva. Pero cuando una persona... 10 años. Pero cuando una persona la diagnostican, y además en esas edades tan tremendas y tan importantes para la vida, ¿qué pasa? O sea, aquí en Andalucía diagnostican a una persona como tu hija y a partir de ahí, ¿qué pasa? Claro, el problema es, ¿no?, el primero, el que comentaba antes, ¿no? Primero la detección, o sea, eso es fundamental, la detección rápida. Yo conocía los síntomas porque en mi casa también viví esa experiencia. Entonces yo... Y quiero poner aquí, de verdad, esto lo dirijo sobre todo, ¿no?, a la familia nuevamente. Yo hubiera puesto la mano en el fuego de que mi hija nunca hubiera tenido ese problema. Es decir, a mí me costó también aceptar que mi hija podía tener eso. Entonces, en el momento que yo la vi que ella estaba mucho más deprimida, que le costaba porque se encierran muchísimo, dicen de comer fuera, de comer en su habitación. Claro, yo ya empecé, ¿no?, ahí a sospechar. Cuando ya fue la prueba definitiva para mí es cuando ya encontré comida escondida. Ya, ahí no tuve duda, entonces yo la llevé, en ese momento ella estaba todavía en el pediatra. Comida escondida que no se había comido, la había escondido porque no se la había comido. Efectivamente, esconden comida, sobre todo para cuando hacer ver que han comido, aunque no... Claro, ¿no? Claro, sobre todo cuando es anorexia, ¿no? Lo que hacen es restringir alimentos y claro, para que no veas que están haciendo algo que saben que no deben hacer, pues esconden, ¿no? Y ahí fue ya determinante para mí. Rápidamente la llevé a su pediatra y yo le dije ahí, mi hija tiene... O sea, no dudé, porque aquí hay muchos problemas también que me lo han comunicado muchas familias, ¿no? Cuando llegan al pediatra, al médico de cabecera y no saben qué le está pasando, mi hija ha perdido 10 kilos en el último mes, no saben realmente, ¿no?, lo que hay detrás, y cuesta también porque muchas veces lo que ocurre es que, bueno, es normal en la edad, o empiezan a hacer pruebas médicas, es decir, se tarda, ¿no?, en llegar a esa primera sospecha. En el momento, claro, yo fui ahí determinante, mi hija tiene este problema. A partir de ahí
la derivaron a salud mental y en salud mental ya hacen una valoración y como era menor de edad la mandaron a una unidad de salud mental infanto-juvenil que no está especializada en el tratamiento de estos trastornos y el problema es que son enfermedades muy complejas. ¿Qué ocurre? Precisamente al no tener esa especialización no recibe el tratamiento. Yo pongo el ejemplo, es como si uno necesita para recuperarse tomarse 5 pastillas cada día y te dan media pastilla. Entonces al final no hay una recuperación, eso se va avanzando, la enfermedad se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más poderosa y claro, llega un momento que la enfermedad se apodera de todo y es muy difícil realmente en ese momento ya la recuperación. Tú llevas mucho tiempo, Patricia, luchando para que en Andalucía haya unidades específicas con profesionales capacitados y especialistas para tratar esta materia. Y también que haya unidades de internamiento donde las ingresen, porque tu hija cuando se ingresa no se ingresa en Andalucía, se tiene que ingresar fuera, ¿no? Efectivamente, esto es un auténtico calvario y una auténtica odisea conseguir una derivación a otra comunidad autónoma. De hecho, en la pandemia es que incluso cuando estaba el confinamiento se había quedado cerrado. Se había quedado cerrada la posibilidad incluso de hacer las derivaciones. Hay una burocracia enorme en la que se pierde la vida de la propia persona, porque la pérdida de peso es exponencial, empiezan a perder peso y no es que pierdan 1 kilo a la semana, es que pueden perder 5 o 6 kilos a la semana y a lo mejor una situación, pues mi hija por ejemplo tiene 31 kilos de peso, si pierde 5 kilos de peso... 31 kilos. Claro, si estuviera en mi casa perdiendo peso, en una semana, ¿en qué se quedaría? Se moriría. Pero además el estigma de que es una cosa como que se han buscado, que también... claro, es que es muy complejo sí. y para la familia imagínate, ¿no? Porque a fin de cuentas es como infringirse un sufrimiento, ¿no? Tiene que ser, Patricia, muy difícil de entender, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Es muy difícil, como digo, hace falta levantar la alfombra a veces, ¿no? Y ver todo lo que hay debajo para entender, ¿no? Muchas claves de por qué no existen más recursos, por qué no hay tratamiento. Efectivamente hay un estigma por parte de la persona afectada, por supuesto, siente mucha vergüenza además por lo que está ocurriendo, por parte incluso de la familia y por supuesto por parte de la sociedad, porque como bien decís, el problema está en pensar que la voluntad de la persona... Sí, ¿por qué no lo hace, no? Porque no, es tan fácil, come, ¿no? Come. Exacto, y tienes que escuchar continuamente, las personas afectadas escuchan continuamente, bueno, pero por parte incluso de algunos profesionales que evidentemente para mí no lo son, porque hacerle ese comentario... Yo he tenido a mi hija que lleva urgencia muchísimas veces y he escuchado ese comentario de parte incluso de un profesional, es que si tú no quieres, no puedes. Y yo me acuerdo que pensé en ese momento, es como si una persona que está en una silla de ruedas le dice, no, es que si no quieres andar, claro. es que no quieres. No, es que no puedo, no es que no quieras, es que no puedo. Luego nos vas a dejar la dirección para personas que estén escuchando esta conversación, que estén sufriendo como tú, con Patricia, que puedan ponerse en contacto porque existe esa asociación que juntas están luchando. 670 940 200, pero vamos a ir dando salida a algunos mensajes que nos van llegando en el transcurso de esta conversación. Hola, buenos días, soy Marta de Cádiz. Mira, yo hace 21 años que salí de una bulimia, ¿vale? Me trataron en Málaga, porque yo vivía aquí en Cádiz, pero me trasladé a Málaga y la verdad que todo fue bien. Me salí de eso, pero sí que me ha quedado mucha ansiedad. Y ahora pues tengo a veces muchos problemas por el tema de que tengo ansiedad compulsiva por la comida. Intento controlarme. Yo no mastico, yo lo que hago es engullir. La hora de la comida para mí hay veces que me provoca lo que te he dicho, ansiedad, es sentarme a comer. Lo que quiero es terminar lo antes posible y levantarme. Y no sé si eso es consecuencia de lo que pasé, pero vamos, que yo llevo una racha muy bien. Y de hace unos 4 o 5 años para acá es lo que me está pasando otra vez esto. Que a mí eso no me había pasado anteriormente. Y no sé si estoy cayendo en lo mismo o es un poco de depresión, un poquito de ansiedad, no lo sé. A ver si alguien me puede ayudar, porque se lo hablo al médico y lo único que me dice que eso es la ansiedad, Pero me da miedo volver a recaer en otro tema de problema alimenticio. Pues venga, gracias. Buenos días, soy Pablo desde Sevilla. Me gustaría contaros que yo tengo un TOC alimentario bastante difícil de llevar y ha sido por una mala alimentación que me han dado mis padres con cantidad y demás. Entonces yo toda mi vida he estado gordo. A los 16 años pesaba 106 kilos
decidí ponerme a dieta. A los 21 años conseguí perder hasta llegar a los 69 kilos en todo ese proceso. Luego después, por dificultades y estudios y demás, volví a engordar, llegué a pesar hasta 116 kilos y a día de hoy peso 85 y he hecho ese camino 2 veces. He perdido en un total, a la cuenta de las 2 veces que he hecho dieta, he perdido 70 kilos y se puede. Llevo un control muy estricto de la comida. Cuando me dan ataques de ansiedad intento evitarlo, intento atacar algunas frutas, pero es muy difícil de llevar, muy difícil. Hola, buenos días, Isabel desde Sevilla. Yo he sufrido uno de los trastornos que estáis comentando hoy, que es el trastorno por atracón. La verdad es que hace muy poquito tiempo que sé de ese trastorno. Yo llevaba muchísimos años con obesidad. No era una obesidad mórbida, pero era bastante elevada. Y he descubierto lo que me pasa después de hacer muchas dietas y de leer mucho y de hacer terapia. Empecé hace un año, después de hacer 1000 dietas y que ninguna me funcionara, claro, porque siempre me la saltaba, pues, combinaba periodos restrictivos con atracones. Y hace algo más de un año empecé con una terapeuta y con una nutricionista. Ya he perdido cerca de 30 kilos, soy otra persona, pero sobre todo mi mente es otra. Más que los kilos que me he quitado, que es mucho peso, es el peso también en la cabeza, el peso emocional y aprender a relacionarte con la comida. Bueno, sí. Van llegando mensajes al hilo de lo que estábamos hablando con Patricia, pero quizá lo mejor que podamos hacer en este momento es, Patricia, como presidenta de esa asociación, que además tú creaste, que nos digas, gente que se encuentre con problemas como los que has señalado, ¿a dónde se pueden dirigir? Sí, bueno, pues tenemos una página web que es TCA Andalucía. Poniendo en el Google, que es lo más sencillo, TCA Andalucía, van a tener todas las redes sociales, la página web, la dirección de correo electrónico tcandalucia@gmail.com. Y bueno, yo siempre además no tengo problema en que contacten conmigo directamente para atenderlo. Y si me dejáis un segundito, me gustaría, respecto a los testimonios que he escuchado, decir una cosa que es importante. Cuando te señalaba lo de la obesidad, que dentro de la obesidad hay trastornos alimentarios no diagnosticados. Justo lo que han dicho estos dos oyentes últimos. Sí, el trastorno por atracón, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene obesidad, como la obesidad está mal vista socialmente, lo podemos calificar como gordofobia, estas personas sienten todavía más vergüenza y buscan ayuda. Estas personas, las personas que tienen trastorno por atracón, las personas que tienen bulimia, suelen buscar ayuda. Sin embargo, como la delgadez está bien vista, las personas que están en anorexia restrictiva o están en el otro espectro no son las personas que no buscan ayuda. Eso es importante también que como sociedad tengamos en cuenta, ¿no? Sí. Esa doble cara, ¿no?, de los trastornos alimentarios. Ese reforzamiento que hay con la delgadez, ¿verdad? Una persona pierde 5 kilos y todo el mundo, ¡ay, qué guapa! Pero además el trastorno se está dando también de alimentación cada vez más en adultos, ¿eh? En adultos, sí. En jóvenes es terrible porque pero la voluntad está muy menos afirmada, pero y eso Patricia sabe más que nosotros. Pero en adultos también se está dando, en esas dietas milagro que salen, todas esas cosas que eso son no ayuda, ¿no? Bien, pues TCA Andalucía, poniendo eso en Google, ustedes pueden dar TCA, pueden dar con Patricia y con esta asociación, además no se sentirán solos. Vamos a escuchar otro mensaje. Buenos días, Carmen de Sevilla. Yo creo que las marcas de ropa y las campañas de publicidad podían ayudar mucho a este problema. Esas publicidades con esas niñas tan escuálidas, con esos cuerpos, eso no es la realidad, no es la realidad que tenemos con nuestros hijos. Entonces he visto en las marquesinas de los autobuses una campaña de publicidad de una marca de bikinis muy famosa y me ha dado mucha alegría porque han puesto a 2 chicas y una de ellas es, como se llama ahora, chica curvy, y me ha dado una alegría tremenda porque la chica está preciosa, no es decir que esté... Y oye, y esa es la realidad que tenemos con estas niñas. Y yo creo que esas campañas ayudarían mucho a esta juventud, estas adolescentes que están ahora mismo que quieren estar perfectas como en la televisión. Y es que de verdad, y yo creo que ayudarían mucho. Gracias.
Hay una campaña, por cierto, vamos a destacarla. H&M está haciendo una campaña de bañadores y bikinis este año. En televisión la estoy viendo continuamente también con modelos no tan delgadas. Eso también es por la presión que hacen asociaciones como la que preside Patricia. Patricia, te deseamos lo mejor para tu hija. ¿Cómo se llama, por cierto? Alexandra. ¿Tienes más hijos? Tengo otro hijo, con 20 años. Te deseamos lo mejor y sobre todo que ánimo para seguir adelante. Cuando nos necesite, aquí estamos. Por cierto que hoy nuestro compañero Enrique Jesús Moreno hace el programa suyo Por tu Salud, de 6 a 7 de la tarde en Canal Sur Radio, va dedicado íntegramente a este tema esta tarde. Patricia Cervera, pueden contactar con ella, ya hemos dicho, TC Andalucía, poniéndose en Google, ya llegan a ella. Gracias por la visita y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y visibilizar y concienciar a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias.